Paz y bien en el Señor, amigos de Fe TV. Bienvenidos a este su programa, Un Café Capuchino. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, gracias por dejarnos entrar en sus vidas. Les habla su servidor, Fray Francisco, fraile capuchino, y pues bueno, hoy tenemos un programa especialísimo, porque hoy nos acompaña o está conmigo mi hermano Fray José Ángel. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy bien, pase bien. Pase bien, hermano. Gracias por venir al programa. Hoy tenemos un programa muy especial, amigos, porque hoy vamos a hablar de la vocación. Pero dicen que para aprender a caminar hay que tirarse a caminar, no tenemos que decir tanta teoría. Y para aprender de la vocación hay que experimentarla. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la experiencia vocacional de mi hermano Fray José Ángel. Pero vamos a explicar un poquito quién es este frailecillo nuevo que viene por aquí en este programa Un Café Capuchino. Pues Fray José Ángel es el vicario general de nosotros los capuchinos. Me explico, es el encargado de animar junto con el ministro general y los consejeros, los hermanos consejeros, la vida de los hermanos de todo el mundo. Imagínense eso. Tremendo servicio, hermano, tremendo servicio. Así es. Y bueno, según las estadísticas de la Orden Capuchina, para el 2017 habían alrededor de 10.127 hermanos capuchinos en el mundo. Un poquito, diría yo, ¿verdad? Un poco de frailes por todo el mundo. Y pues bueno, este hermano nuestro, Fray Ángel, junto con el ministro general, los consejeros, son los encargados de animar y de velar por la vida de todos los hermanos a nivel mundial. Pero Fray, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Puerto Rico. Soy de un pueblito al sur de la isla de Puerto Rico, se llama Juana Díaz. Y desde allí fui llamado al Señor. Y de allí vengo a estar compartiendo con ustedes. Muy bien. Desde Puerto Rico. Qué lindo, hay que ir a Puerto Rico un día. Sí, ¿cierto? sí, la isla del encanto. La isla del encanto. Sí. Dicen que las playas. Las playas y montañas y el clima y todo es maravilloso. Hay microclimas, hay muchos Sí. climas en un solo lugar. Diversidad de climas, desde lluvioso hasta seco, ¿no? Un Wow. clima también parecido al que encontramos aquí en Panamá. Así que, Bueno. Invitadísimos entonces para que vayan por allá a Puerto Rico. Ya saben que se pueden ir a tomar un cafecito donde los capuchinos. Muy bien. Fray, ¿cuántos años tienes de ser capuchino? Bueno, entré a la orden en el 1995 como postulante, la profesión en el 97, así que son 22 años recién cumplidos, el 25 de julio, como fraile capuchino. Muy bien. Estamos entonces de aniversario. ¿Cuáles han sido tus servicios dentro de la orden? ¿Qué has hecho dentro de la orden? Bueno, comencé, después, cuando estuve recién ordenado sacerdote, comencé trabajando en la formación, un área delicada e importante de la orden, acompañando a los que van formándose para ser capuchinos o para ser sacerdotes. Así que fue mi primer servicio donde aprendí muchísimo con los jóvenes que venían con la fraternidad. Después de ahí me mandan a estudiar, así que estuve estudiando nuevamente, fui a Roma a hacer una licenciatura en Derecho Canónico. Y eso me llevó a que me pidieran de estar en la Curia General haciendo un servicio en la oficina jurídica de la orden. De ahí vuelvo a Puerto Rico para trabajar en la formación nuevamente y de ahí a Jerusalén, unos meses de experiencia y aquí estoy en otro servicio importante que me pidió la orden como vicario general de la orden y animador sobre todo de todos los frailes de habla español. Así que tengo a cargo la animación de toda el área que habla español en América, incluyendo también España y Portugal. Muy bien. Tremendo servicio realmente. Y pues bueno, ya hablábamos de la estadística un poco de los frailes capuchinos en el mundo. Más de 10.000 frailes capuchinos. ¡Qué capuchinada! ¿Cierto? Así es. Fray, ¿a dónde vives ahora? ¿Dónde estás viviendo? Actualmente vivo en Roma, en la Curia General de la Orden de Capuchino, en Vía Piemonte, allí en el centro de la ciudad. Desde allí, pues, es la casa general central, la casa madre hoy día de la Orden, donde se anima a los hermanos. Como has dicho, somos más de 10.000 frailes en 110 países y es una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo hoy día. El carisma franciscano es muy rico, el carisma capuchino es muy rico y muy actual
para hoy y necesitamos seguir acompañando y animando, ¿no? A los hermanos en las distintas situaciones que vivimos hoy en el mundo. Así que es un poco complejo, pero interesante e importante poder estar ahí animando, dando la mano para que el Señor siga trabajando a través de nosotros y de nuestro carisma. Tremenda tarea realmente, y pues bueno, una alegría grandísima también tenerlo hoy por acá en un café capuchino. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, ya vamos a interiorizar un poco en la vida de nuestro hermano, como quien dice, vamos a quitarnos las sandalias y vamos a entrar un poquito en la vida de nuestro hermano, porque creo que nos va a dar luces para poder ir, como quien dice, escudriñando por medio de el ejemplo o la vocación de otros hermanos, nuestra propia vocación, que es lo más importante, sí, ¿verdad? Tan especial, tan personal y tan, diríamos, como creativa de parte de Dios. Impresionante. Pero bien, yo quisiera darles un teléfono, por si acaso ustedes conocen a algún chico que realmente quisiera ser capuchino o quisiera conocernos, para que se lo den. Nosotros tenemos también una pastoral vocacional dentro de nuestra vida aquí en Panamá, y pues para que llamen, para que se lo den a algún chico que tenga inquietud o qué sé yo, para que nos vayan a conocer y tomarse un café con nosotros. Entonces el número nuestro de la pastoral vocacional es el 399-5519. Y es que hoy vamos a hablar de la vocación. Y además de la vocación, vamos a hablar un poquito sobre la vocación capuchina. Lo más interesante es que hoy tenemos un ejemplo vivo de otro fraile capuchino. Entonces, pues nos va a hablar de la particularidad de la vocación. Pero empecemos por ahí. La vocación cristiana. Dios, desde la eternidad, ha soñado algo para cada uno de nosotros. Lo definimos como el llamado de Dios para cada uno. Lo hemos definido como algo especial para nosotros. Dios, desde la eternidad, ha pensado algo para cada uno de nosotros. Eso es impresionante. Creo que hay que tomar tiempo para poder reflexionar esto, ¿verdad? Cómo Dios nos ha escogido desde siempre para poder dar un servicio o una misión dentro de nuestra vida, ¿cierto? Así es. Dios llama constantemente al ser humano. Nos llama para muchas cosas, para muchos servicios, nos llama para muchas vocaciones particulares en la vida, en el mundo, ¿no? Desde donde estamos como ser cristiano, estamos llamados a algo. Importante es descubrir esa llamada importante del Señor y poder seguir esa llamada, porque ahí se juega la felicidad del ser humano. A veces vemos personas infelices, insatisfechas, no saben qué hacer, no saben cuál es el sentido de su vida, el por qué estoy aquí, y tal vez cristianos muy buenos, pero en el fondo no contentos porque no han descubierto en específico a qué Dios les llama. O tal vez sí, en algún momento lo descubrieron y no lo siguieron, y ahora hoy día dicen, hubiese hecho caso, ¿no?, a la voz de Dios que me llamaba, hoy no me encontrase en esta situación. Es importante por eso conocer quiénes somos, conocer esa llamada de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, y dar seguimiento, ¿no? Estar atentos a escuchar con claridad esa llamada del Señor, porque Dios quiere que seamos felices, ¿no? Y vamos a hacerlo en la medida en la cual nosotros la descubrimos, la seguimos y nos entregamos con las dificultades y con los retos que conlleva eso. Exacto. Y lo más importante es entender que la vocación va más allá de una simple profesión. Sí. Implica la vida. Sí. Y esto no solamente para la vida religiosa o la vida sacerdotal o la vida de vivir en un monasterio como monje, ¿no? Sino también dentro de nuestra vida cristiana, en medio del matrimonio también, en medio de todo lo que hagamos. La vocación es ese no sé qué divino que nos llama siempre a poder ser felices y poder hacer felices a todos los que están a nuestro alrededor. A una llamada de Dios, una respuesta del hombre. Es básico para poder nosotros decir si realmente Dios me está llamando y yo tengo que dar una respuesta positiva, negativa, en el camino nos vamos metiendo, ¿verdad? Así es. Bien, y con esto vamos a referirnos, para poder introducirnos un poquito en esto de la vocación, a un fraile nuestro que se llama Lázaro Iriarte, ¿verdad? Que hizo unos ejercicios espirituales y él ahí nos pone 3 momentos de la vida, o más bien de la vocación cristiana. Dice, el primer momento es de la elección divina en Cristo, en esa hora eterna de Dios, que forma parte del proyecto global del Creador,
Antes de la creación del mundo, yo estaba presente en la intención, en la sabiduría y sobre todo en el amor del sumo bien, con mi singularidad, con mis dotes y mis limitaciones, con mi entorno familiar y social. En el segundo momento se produce en el curso de la vida, cuando reconozco la ternura y el abrazo cariñoso de Dios, donde Él mismo me hace partícipe de su proyecto. Este es el llamado o la vocación. El tercer momento decisivo es mi respuesta libre a la propuesta de Dios, el cual no impone su plan, sino que respeta la libertad física y moral del llamado. Interesantísimo, porque uno dice, no, el llamado simplemente es allá cuando ya estamos delante del altar diciendo sí o no, ¿verdad? Pero desde antes de haber nacido, y esto nos lo dice Lázaro Iriarte, Fray Lázaro Iriarte, desde antes de nacer nosotros ya estábamos en la sabiduría de Dios, estábamos en el sueño de Dios y estábamos en el amor de Dios. Ya Dios nos había soñado, pensado desde siempre o desde antes, con una singularidad, con unos dotes y unas limitaciones también. Primer punto del llamado vocacional, la elección divina. Dios me ha elegido desde siempre. Y aunque la santidad, podamos ver ejemplos dentro de la santidad, tantos santos, San Francisco, San Antonio, ¿verdad? O otros tantos tan interesantes, hay algo importante que nosotros tenemos que saber dentro de nuestra vida cristiana, que los ejemplos son buenos para llevarnos o darnos cuenta de los valores cristianos, pero desde siempre o desde el proyecto de Dios o desde el sueño de Dios hay una singularidad y es la que nosotros poco a poco vamos descubriendo dentro de nuestra vida cristiana. Segundo momento, cuando se produce en el curso de la vida, cuando reconozco la ternura de Dios y reconozco también ese abrazo cariñoso, cuando me percato de que el Señor me ha creado para algo, no solamente para vegetar, podríamos decir, o para respirar dentro de este mundo, no, nos ha creado para algo y sentimos ese amor misericordioso de Dios y empezamos a darnos cuenta que Dios nos ha creado en serio y no en serie, ¿verdad? Y un tercer momento de la vocación ya es la respuesta libre del ser humano, o sí o no, y entre ese sí van un montón de cosas, ¿verdad? Limitaciones y cosas que también tenemos que aprovechar, y en ese no también van otros cientos de cosas, ¿verdad? La vida que continúa renovándose, pero siempre dando una respuesta. Y es interesante, Fray, porque a veces la gente piensa que nosotros los frailes es como que en el Vaticano hay una máquina de frailes, ¿verdad? Y nada más el Papa aprieta un botón y sale un fraile nuevo, ¿verdad? O decimos, no, los frailes ya siempre han estado dentro de la orden desde siempre, podemos decir también. O la gente dice, no, es que usted nació para eso. Desde que estaba niño ya sabía que ibas a ser fraile y todo lo demás. A veces pensamos eso con la vocación religiosa o con la vocación sacerdotal y también podemos caer en algunas cuestioncitas por ahí. Pero ya vamos a darnos cuenta que la vocación es algo que se va forjando poco a poco, ¿verdad? Sí. Y tantas experiencias que nos ayudan, tantas experiencias también que nos hacen entender qué es lo que quiere Dios para nosotros y que la vocación es ese no sé qué, esa mística que hay en el ser humano que lo impulsa siempre a poder servir y a poder ser feliz y hacer feliz a los otros. Es interesante, Francisco, cuando hablas de la vocación y de la llamada del Señor, porque mencionaste que el Señor nos llama y conoce nuestras limitaciones. A veces pensamos que Dios llama solamente a los santos o que tiene que ser de tal o cual manera para poder ser religioso o ser sacerdote, y no necesariamente, porque si vemos la experiencia de Jesús cuando llama a los discípulos, se va por la calle y llama a todos. Dice, tú ven, tú ven, tú ven. Y después eran personas con caracteres difíciles, con experiencias ya en su vida. Sin embargo, Dios los llama y, como dices, los va formando, los va educando, los va llevando. O sea, somos seres humanos, ¿no? Personas que teníamos muchas opciones en la vida. No estamos aquí porque no hubiese otras opciones, sino que al sentir la llamada de Dios dijimos, dejo esto por esto. Porque para mí, si Dios me está llamando a esto, es porque este camino es porque esto tiene algo especial, un valor distinto a lo que voy dejando.
no porque lo que dejé era malo, no es porque no tuviese la capacidad para desarrollarme, ¿no?, en otro ambiente o tener una familia, sino que opto para poder colaborar con Dios en un proyecto que es mucho más grande, ¿no? Entonces, son opciones, ¿no? No es simplemente decir que, ¿no?, que soy llamado para esto y para nada más, sino que dentro de tantas posibilidades me voy realizando como ser humano, como persona, como cristiano, en la medida en la cual yo voy caminando en la dirección en la cual Dios me llama. Y es interesantísimo porque tal vez uno puede pensar de que ya cuando está delante de un altar con la otra persona o está delante de un altar emitiendo los votos, ¿verdad? Nuestros votos, nuestra consagración a Dios y a los hermanos, uno puede pensar, ya, terminé, ya no tengo nada que hacer, ya elegí mi vida, ya no tengo que pensar nada en lo que tenga que ver con vocación, sí, ¿cierto? Puede decir uno eso y puede estar cayendo en una gravedad muy grande dentro, o más bien una tentación enorme dentro de la vida vocacional. Y hablemos lo vocacional ampliamente. ¿Por qué? Porque la vocación no es simplemente algo que se te da hecho, sino que es un regalo que se te da y que poco a poco tú vas abriéndolo en el transcurso de la vida. Y a veces podemos estar abriéndolo y le estamos haciendo daño al regalo y tenemos que decirle a Dios, ayúdanos a abrir este regalo porque yo solo no puedo, ¿verdad? Entonces es un regalo que Dios nos va dando y que poco a poco vamos abriendo en el transcurso de la vida. Quien diga que ya encontró su vocación y ya no hay nada más que hacer, creo que hay que repensar ahí, ¿verdad? Porque puede ser peligroso para la misma vocación, porque la vocación es una eterna búsqueda, un eterno sueño de Dios, un eterno poner o entender el amor de Dios en nosotros y una eterna respuesta del ser humano, una búsqueda constante. Y creo que debemos de tener claro eso, porque si no, nos vamos a ir como perdiendo en el camino vocacional. Y a veces uno puede decir, no, yo ya hice mis votos perpetuos, yo ya me casé, ya tengo a esta persona en mi vida, empezamos a hacer la familia, ya los hijos se hicieron grandes y todo lo demás, y podemos decir, no, ya terminó mi vocación, ya no tengo nada más que hacer. Fíjate, Fray, que un día que fui allá donde mi familia, allá en Costa Rica, me senté a hablar con mi mamá. Y entonces yo le empiezo a preguntar que cómo veía su matrimonio. Mi mamá ya tiene sus 70 años y entonces ella me decía algo muy interesante que realmente me dejó a mí patinando, como quien dice, me dejó pensando, porque me dice, vieras que aunque yo ya tengo toda la vida hecha, ustedes ya se casaron algunos, otros se fueron de la casa, son buenos muchachos, yo he sentido que yo ya terminé mi vocación aquí, ya terminé lo que tenía que hacer, pero siento todavía que Dios me pide algo más. Y yo, impresionante. Impresionante porque a veces uno puede pensar, no, yo ya terminé lo que tengo que hacer, ya nada más lo que tengo que es vivir. No, es una vocación que se va renovando todos los días y todos los días Dios te pide algo más, ¿verdad? Y es impresionante. Pero bien, vamos a dejar la teoría ahora porque vamos a quitarnos las sandalias y vamos a entrar en la vida de mi hermano José Ángel. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Pero antes, vamos a irnos a una pausa comercial y ya volvemos con su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien, hermanos y hermanas de Fe TV, seguimos en su programa, Un Café Capuchino. Estamos aquí, su servidor Fray Francisco, y teníamos hoy, ya habíamos hablado anteriormente, que tenemos hoy un invitado especial, Fray José Ángel, ¿verdad? Que estábamos hablando, o hemos estado hablando de la vocación cristiana, pero ya para dejar un poco como la teoría, la parte como del llamamiento de Dios y todo esto, vamos a entrar a la vocación. Nos quitamos las sandalias, como decíamos anteriormente, para entrar en la vocación y escudriñar un poquito la vocación de nuestro hermano José Ángel.
Pero antes yo quisiera recordarles que también nosotros tenemos promoción o pastoral vocacional, por si acaso conocen algún chico por ahí que quiera conocernos, a nosotros los frailes. El número sería 399-5519. Sería entonces para que se pongan en contacto y podamos también conocerles y pues que ustedes también puedan conocernos a nosotros. También, por si acaso quieren llamar y hacer alguna pregunta, hacer algún comentario sobre el tema de hoy, de un café capuchino, nos pueden llamar en este momento al 230-1955. 230-1955. Pues bien, vamos a entrar entonces de lleno, nos quitamos las sandalias y vamos a sentar en la silla de los acusados a mi hermano acá, José Ángel. Muy bien, Fray. ¿Quién es José Ángel? ¿Quién es José Ángel? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué hacías antes de entrar a la orden? ¿Cómo nace todo esto? ¿Quién es José Ángel? Bueno, pues yo, como decía al inicio, vengo de Puerto Rico, del sur de la isla, un pueblo que se llama Juana Díaz. Un joven normal, digamos que no tenía mis deseos de ser religioso, de ser sacerdote en ningún momento. De pequeño comencé a ir a la iglesia tal vez solo, mi familia, que es una familia muy buena, pero no iba a la iglesia, vivíamos en el campo. Así que yo me comienzo a participar, a acercarme a grupos de la iglesia y a grupos juveniles. Poco a poco comienzo a involucrarme más con ellos hasta que asumo el liderazgo de un grupo de mi comunidad. Por eso cuando surge tal vez la vocación, las primeras indicaciones, lo primero que pienso es que quería ser salesiano, porque decía, si entrego mi vida y he trabajado todo este tiempo con jóvenes, pensaba que eso sería el camino. Así que Dios me fue llevando por otro sitio, ¿no? Pero antes de ser capuchino, fui un joven normal que tenía mis aspiraciones, fui a la universidad. Comencé a estudiar química porque quería trabajar en algo que produjera beneficios económicos y un trabajo estable. Así que era bueno en matemáticas y decidí entrar por la carrera de química. Pero mientras estudiaba química, comencé a preguntarme si yo iba a ser feliz. ¿Cómo iba a ser mi vida como químico, ¿no? Dedicada, ¿no?, a una empresa, tal vez encerrado mucho tiempo en una oficina, en un laboratorio. Me imaginaba esos escenarios y decía, tal vez mi vida no es por aquí. Así que cambié de universidad, me fui a la Universidad Católica y allí pues continué estudiando química, pero lo incluí dentro del programa de pedagogía y terminé mi carrera como maestro de química. Pero en el transcurso de la universidad, estando allí, en la universidad, en este campo, conocí mucha gente, tenía la posibilidad de ir a la misa todos los días en la universidad, acercarme a un grupo de jóvenes allí dentro de la institución y allí poder seguir esta inquietud que había dentro de mí, ¿no? Preguntándome tal vez secretamente qué era lo que estaba pasando. Tal vez fuera la gente sí me decía si yo tenía inquietud de ser sacerdote y yo siempre decía que no. Los padres de mi comunidad eran padres mercedarios en aquella época en mi parroquia. Me preguntaban y yo decía yo no tengo, Dios no me llama para eso. Pero en el interior habían unas preguntas fundamentales de cómo yo me veía hacia el futuro, cuál iba a ser mi vida. Y a esa pregunta un poco existencial era que yo me estaba cuestionando. Y allí pues conozco a un postulante capuchino que estaba estudiando filosofía allí en la universidad y con él pues compartí y me dijo, mira, aquí estamos los frailes y si quieres hay un retiro, ve y verás. Entonces, no sé cómo, ¿no?, qué impulso interior me llevó a decir, pues sí, llamé y me comprometí y llegué al lugar del encuentro. Desde ahí pues comencé a conocer quiénes eran los capuchinos porque antes no tenía ninguna idea de quiénes eran los capuchinos, claro, ¿no? Mi parroquia era mercedaria y yo trabajaba con jóvenes, así que yo decía, si algo pasa, pues tal vez es con los salesianos, no conocía otras cosas. Pero como Dios mete a este postulante en el camino, allí en la universidad, y en una conversación muy informal, pues él me lanzó la invitación muy valiente, y a la cual yo respondí, ¿no? Y
siempre he sido una persona un poco más tímido. Sin embargo, a esa invitación algo me impulsó a salir de ese momento y decir sí y dar respuesta a Dios. Impresionante. Fray, un chico universitario, común y corriente, con aspiraciones a químico, algo, tener una vida interesante en medio de la química, pues bueno, el que te hizo química fue otro, ¿verdad? Sí, fue Jesús el que te hizo química. Así es. Pero ojo con esto, un chico universitario, normal, que empieza a tener una incomodidad, Sí. ¿no? Algo que empieza como a picar, ¿verdad? Como a picar, y cada vez se va haciendo más grande. Impresionante. Fray, cuéntame, tu familia, ¿cuántos hermanos? ¿Eres el menor? ¿No tienes hermanos? Sí, somos 4 en la familia, una mujer, mi hermana es la mayor y somos 3 varones. Nos llevamos un año de diferencia cada uno y una familia muy unida, ¿no? Nos llevamos muy bien y todo. Mis 3 hermanos están casados, yo soy el que queda. Mis papás siguen vivos y están muy sanos, llenos de vida y trabajando todavía, muy activos. Y eso pues me mantiene también contento, ¿no? de contar con una familia que está allí, que me apoya en todo este camino. Tal vez al inicio fue complicado, ¿no? Porque cuando yo recién graduado de la universidad, pues los papás siempre se hacen sus aspiraciones, ¿no? Entonces lo lógico era que yo comenzara a trabajar. Y había mucha posibilidad porque siendo maestro de química no es que hay muchos maestros de química, entonces tenías plaza. Hay plaza para trabajar. Sin embargo, yo me gradué en mayo y en agosto entré al postulantado. Entonces, cuando yo le dije a mis papás, sobre todo a mi mamá, el que quería entrar al postulantado, pues no entendía por qué. Entonces, pero no fueron obstáculos, sino me han ido apoyando y ellos han ido adquiriendo a través de estos años una experiencia religiosa muy particular, ¿no? La gente comenzó a entablar una relación con ellos muy bonita y mi papá todavía no va a la iglesia, va a la misa cuando va a visitarme, pero a todo el barrio le cuenta quién soy, dónde estoy, qué hago y vive muy orgulloso hablándole a todo el mundo de lo que yo hago. Sí, por una parte eso y por otra parte la gente de la iglesia, feligreses con los cuales uno comparte y hace una amistad especial y a quienes les agradezco, siempre están preocupados por mis papás. Y siempre dice, Fray, no se preocupe, usted vaya a hacer su misión, que cualquier cosa que sus papás necesiten, estamos nosotros para eso. Y eso es bonito, ¿no? Saber que la familia se amplía, ¿no? Tanto los frailes, que son parte también de la familia, pero la gente, los laicos que viven tan agradecidos con nosotros y que ¿no? Quieren de alguna manera compensar el sacrificio que muchos hacen y que muchos hacemos donando nuestra vida, nuestro tiempo por ellos. De alguna manera ellos sienten que deben agradecer y lo hacen con una llamadita, ¿no? Cosas simples, ¿no? Una llamada de teléfono o animándoles cuando los ven por la calle. Y esto pues a mí me llena de mucha serenidad y estoy muy agradecido del pueblo, ¿no? que nos quiere y que responde de esta manera a lo que nosotros hacemos. Es gratificante, ¿no? Cuando podemos entender ese misterio de Dios que es en lo pequeño, ¿no? Sí. En las cosas más humildes y más sencillas es donde el Señor nos va gratificando y también nos va dando como el siguiente paso. Este es el siguiente paso, hay que seguir, todo va bien, yo me encargo de tu familia, Sí. Tú solo sígueme, ¿no? Sí. Como dice el Evangelio. Impresionante porque a veces podemos pensar que la vocación o el llamado de Dios es como una cosa extraordinaria, que vamos a escuchar, se van a abrir los cielos, ¿no? Y de pronto otro vamos a escuchar una voz que viene de lo alto, que te dice todo lo que tienes que hacer. Yo creo que si así me hubiera llamado el Señor, yo me hubiera asustado. Sí. No hubiera sido algo como para poder decir, no, yo voy, ¿no? Entonces es en lo pequeño que el Señor nos llama, esas pequeñas incomodidades que tal vez vamos sintiendo dentro de nuestra vida, ese no sé qué que te hace proyectarte y te hace darte cuenta, como te pasó a ti, Fray, que tal vez no ibas a ser lo suficientemente feliz, ibas a ser feliz, Sí. tenías ya una vocación, una profesión, ibas a ganar, ibas a tener estabilidad, vivías en la isla del encanto, Sí. y todo bien, tal vez encontrar ahí alguna persona que quisieras tener una vida, se casan, una vida común, tranquila, hermosa, ¿no?
pero esta pequeña incomodidad y este proyectarse y decir, tal vez pude haber sido feliz, pero no lo suficiente. Hay algo que me incomoda, hay algo que me hace sentir que tengo que ir más allá. No eran cosas grandes, sino en los pequeños detalles. Entonces yo quiero preguntarte, y aquí sí te voy a poner a cranear, como dicen aquí en Panamá, ¿cuáles fueron los detonantes o experiencias para decir, yo quiero entrar a la vida consagrada? No a la vida capuchina, a la vida consagrada. Yo quiero irme por ese camino y quiero entregarme al Señor. Ya no quiero el matrimonio, quiero entregarme al Señor en la vida consagrada. Luego te pregunto para la vida capuchina, pero los detonantes, no, yo no quiero casarme. ¿Cuáles fueron los detonantes? Son preguntas un poco complicadas de responder, ¿no? Porque son cosas que uno no se plantea todos los días y uno tiene que ir hacia atrás a ver experiencias. Yo creo que yendo en retrospectiva, yo tengo que reconocer que Dios estuvo de manera particular cuidando mi proceso, ¿no? Desde muy pequeño. Porque me sentía siempre diferente a los demás de mi grupo. Los frailes de la familia, ¿no? Tenían sus proyectos, sus cosas, y yo compartía y tenía grandes amistades, pero siempre sentía que como que los intereses de mis amigos no eran cosas que a mí me llenaran, que me causaran una satisfacción, ¿no? Sus temas de conversación, sus juegos, desde pequeño, no eran temas que a mí me interesasen. Comienzo a trabajar y a acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento, de madurez. Voy a una escuela de formación para líderes juveniles, en las cuales esa formación, más que ayudarme a trabajar con los jóvenes, me ayudó a mí a formarme, a pensar de una manera distinta y a ver la vida desde otras perspectivas. Así que creo que desde ahí comienza a sentarse unas bases ¿no? de un estilo, de una manera de ser distinta a lo que los jóvenes sentían. Yo no tenía claro si era vocación o no era vocación a la vida religiosa. Sí miraba otros modelos, ¿no? Miraba las situaciones de las familias, miraba, ¿no? Por ejemplo, tenía un amigo que fue un gran amigo, Orlando, con quien yo compartí todo este proceso de la juventud y formación de líderes, a quien yo le comuniqué por primera vez estas inquietudes, y él me hablaba de su experiencia. Él también había hecho un proceso de discernimiento que le ayudó a descubrir que esa no era su vocación, que era la vocación familiar. Y también conocí la experiencia de otro señor muy activo, que era un líder comunitario y que tenía una familia grande, tenía muchos hijos, y siempre la iglesia, creó su familia en la iglesia, y él decía que él no era plenamente feliz. Y llevaba un matrimonio espectacular, ¿no? Quería mucho a su esposa, él era maestro, y su familia, ¿no? la educó, le dio todo a su familia, pero él decía que no era feliz. ¿Por qué? Y se lo decía a su esposa, porque desde pequeño él sintió una llamada a ser religioso, sacerdote, pero pues por las condiciones sociales de la época, o porque no habían ¿no? los momentos como hoy, la facilidad como hoy para decir, pues sí, ve y por este camino y alguien que te oriente, que te ayude. No tuvo la orientación, y pues lo que piensa todo el mundo, que estamos llamados a casarnos y a tener hijos, como que todos tenemos que ir por allí. Pues él hizo su profesión, se casó, tuvo su familia y la educó muy bien, y siempre en la iglesia, pero dentro, y todavía mayor, él siente que esa no era su vocación. Entonces, como que eso te ayuda a ti también a cuestionar, porque son pasos importantes, ¿no? Son decisiones importantes. ¿Qué profesión yo escojo? ¿No? Si quería ser químico, si quería hacer, ¿no? otra cosa en la vida, ¿no? Eso marca tu futuro. Si me caso o no me caso, es una decisión importante, porque eso va a marcar con quién me caso. Es que me caso con esta persona porque la conocí hace poco y me enamoré, pero ¿será esa la persona? Entonces cuando opto, pues tengo que comprometerme y tengo que decir, pues esta opción es para toda la vida. Esta opción implica una renuncia. Es que si yo voy por aquí, quiere decir que no puedo tomar otros caminos. Así que no fue una decisión tomada a la ligera, fue una decisión
¿no? Que yo fui madurando poco a poco en mi interior y que tal vez no tengo momentos de decir por esto específicamente, sino ha sido como que un caminar, un cuestionarme y un crecer poco a poco a nivel personal, a nivel humano y a nivel de esta relación con Dios que también fue paulatina, ¿no? Ajá. Fue creciendo, ¿no? No vengo de una familia que siempre estaba en la iglesia, que tenía sus valores, que es una familia que cree en Dios y que inculcó estos valores en mí. Así que Dios me fue llevando en unas opciones, pequeñas opciones en mi vida, que me fueron ayudando a madurar en este camino de fe hasta optar conscientemente. Ok, impresionante. Dios que nos da los detalles pequeñitos, ¿no? Procesualmente, yo creo que es importante entender esto. No te da todo de sentado, no te comes el mundo de Dios de un solo bocado. Y eso es importante. Procesualmente y en los pequeños detalles, y hay que agarrarlos en el aire, porque a veces no son tan claros, ¿no? Y eso es importante. Pero bien, ¿por qué capuchino? Ya vamos a responder esa pregunta. No se vayan, vamos a irnos a una pausa comercial y ya volvemos a su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien el Señor, hermanos de Fe TV. Seguimos en su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando un poco sobre la vocación y hoy que tenemos invitado especial, mi hermano Fray José Ángel, estábamos hablando un poco y escudriñando un poquito cómo fue que Dios lo llamó. Y terminamos, antes de irnos a la pausa comercial, en una pregunta que creo que va a sacar bastante de él mismo, ¿no? ¿Por qué capuchino y no por qué mejor salesiano, o como me decías que eras también de una parroquia de mercedarios? ¿Por qué no por ese camino? ¿Por qué no diocesano, ahora yendo por todo lado? ¿Por qué puntualmente capuchino? Cosas de Dios, ¿no? Como decía al inicio, fue el contacto con este postulante capuchino de la universidad que me lo encontré. De casualidad tuvimos una conversación y él tuvo la valentía de invitarme, porque no conocía nada de los capuchinos, ¿no? Yo creo que por alguna razón Dios pone a alguien en el camino, ¿no? En un momento que tú no esperas, en una conversación que no es casual, que no es una conversación que uno tiene con cualquier persona, pero en ese momento Dios hace que coincidan estos elementos y me invitó y eso quedó resonando en mí. Yo dije, sí, voy a ir, ¿no? Y hice todo lo posible por ir a este encuentro al cual me invitó y ahí comencé a conocer los capuchinos. Así que yo creo que después he ido conociendo muchos institutos, distintas espiritualidades, pero siempre me mantuve fiel y creciendo en este camino capuchino y pensando que Dios me llamó aquí para algo. Cada día me convenzo más de mi llamada y cada día amo más mi vocación capuchina. Creo que hay una riqueza grande en esta espiritualidad franciscana capuchina que hoy es importante para el mundo, ¿no? Un mundo que vive en conflictos, que vive en guerras, que vive tantas situaciones difíciles. Alguien que hable de la unidad, de la hermandad, de que es posible estar juntos, de que es posible la fraternidad, de que es posible vivir en la paz, de que hay que cuidar este mundo maravilloso que Dios nos dio, y eso San Francisco de Asís nos lo dice constantemente. Y creo que hoy más que nunca hace falta, ¿no? Más capuchinos, ¿no? Que puedan acompañar a nuestra gente, a nuestro pueblo y a dar respuesta a las situaciones que vive nuestro pueblo de hoy. Muy bien. Fray, acabas de dar en un punto interesante. San Francisco de Asís. San Francisco de Asís dirá en algún momento, esto es lo que yo quiero vivir. Cuando se encuentra con el Evangelio, ¿no? Cuando se encuentra con el Evangelio dice, esto es lo que yo andaba buscando desde hace mucho tiempo. San Francisco de Asís es la figura que tal vez nos lleva a Jesucristo, ¿verdad? La forma de vida de San Francisco. ¿Qué es lo que más te impacta de la figura de San Francisco y que dijiste, wow, esto es lo que yo ando buscando, como lo hizo San Francisco? Sí, San Francisco, cuando vemos la historia de San Francisco, vemos que vivía una situación particular. Él estaba en búsqueda
También tenía sus sueños, también pensaba ser rico y quería alcanzar la gloria, y la gloria se alcanzaba a través de las cruzadas, de las guerras. Así que se anota y se va también para las cruzadas y vive este proceso poco a poco en su interior, donde se da cuenta de que ese no es su camino. No es algo que viene de golpe, ¿no? El proceso de conversión de Francisco, sino que va surgiendo poco a poco hasta que dice, no, algo está pasando en mí. La ciudad en la que vivo, el entorno en el que vivo, no me está dando esta respuesta y sigo teniendo esta insatisfacción. Así que se va a buscarla afuera, ¿no? Se va afuera de las murallas, donde está la soledad y donde están los pobres, ¿no? Donde están los necesitados. Así que en el encuentro con Dios en la soledad y en el encuentro con el necesitado, él descubre una manera de ser y de vivir distinta y entiende que su camino es ese, que su camino es diferente, ¿no? Que lo que le estaba ofreciendo su familia o la sociedad del entorno no era lo que le iba a llevar a la felicidad, sino que era algo diferente. Y otras cosas, ¿no? Para no alargarnos mucho, en San Francisco, que tendríamos tela para cortar, como dice, ¿no? Hablando de Francisco de Asís, Francisco de Asís, cuando habla de la fraternidad y establece la fraternidad, dice, hay dos cosas importantes, ¿no? Que yo no quiero en la fraternidad, ¿no? Que entre el poder y el dinero. Por eso nos vamos a llamar hermanos, ¿no? Porque todos somos iguales, ¿no? Y ese entender que no hay uno más grande que el otro, que somos menores, que el otro, aunque tenga unos oficios diferentes, pues somos iguales, que aunque venga de un ambiente social distinto, somos iguales, somos hermanos. El tratarnos de ser hermanos, ¿no? Te da unas perspectivas distintas y la manera de trabajar del franciscano y del capuchino, de ubicarse en el mundo, es desde ahí, desde esta fraternidad y la minoridad que implica eso, ¿no? Implica nosotros poder tener que vivir de una manera más sencilla, más simple, cercana a nuestra gente. Exacto. Y como diría San Francisco de Asís, aquello que me parecía amargo se convirtió en dulzura de corazón. Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir viviendo poco a poco en nuestra vida cristiana. Lástima que no tenemos más tiempo, se nos acaba el tiempo en su programa Un Café Capuchino, pero creo que llevémonos esto, que es importante. La vocación es un proceso que se va descubriendo todos los días. La vocación es un proceso que el mismo Dios va guiando, ¿verdad? Y que en los pequeños detalles Dios nos va hablando. Así que si tienes alguna incomodidad dentro de tu corazón, si estás joven, estás escuchando por ahí, o si ya estás adentrado en años también, y sientes una incomodidad de ese no sé qué, que el Señor te llama, pues bueno, no dudes en terminar o en buscar lo que Dios te está llamando. Y pues bueno, también están las puertas abiertas para tomarnos un café con un capuchino, ¿verdad? Un café capuchino con nosotros. El número de nuestra pastoral vocacional es 399-5519. Gracias, Fray, gracias, de verdad que ha sido un privilegio grande tenerte acá en este programa Un Café Capuchino. Gracias por tu vida y por tu vocación y gracias por tu servicio, ¿verdad? Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Bueno, gracias por estar en sintonía, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, en su corazón. Esto ha sido Un Café Capuchino. Se despide su servidor, Fray Francisco y Fray José Ángel. Paz y bien, que Dios los bendiga.